Buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos este miércoles 24 de enero en esta rueda de prensa en la que nos darán a conocer el balance del Laboratorio de Educación, Pedagogía Social y Cárceles, laboratorio que pertenece al Departamento de Estudios de la Educación del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Muchas gracias por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Vamos a saludar a quienes nos acompañan en el presidium. Es un gusto recibir a la doctora Ana Yancy Fregoso, coordinadora del Laboratorio de Educación, Pedagogía Social y Cárceles. Muy buenas tardes. También saludamos con mucho gusto al doctor Jorge García, integrante de este Laboratorio de Educación, Pedagogía Social y Cárceles. Buenas tardes. Saludamos con mucho gusto a la doctora Carolina Huerta, integrante de este laboratorio. Muy buenas tardes. Y también le damos la bienvenida al maestro Ricardo Alfonso Cepeda Orozco. Él es candidato a doctorado en gestión de la educación en la Universidad de Guadalajara. Muy buenas tardes. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas a través del WhatsApp que ya conocen o por supuesto hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos entonces el uso de la voz a la doctora Ana Yancy Fregoso. Gracias, Margarita. Gracias. Primero quiero agradecer la invitación para estar esta tarde aquí en esta rueda de prensa a propósito del Día Internacional de la Educación, según la ONU y la UNESCO, que este 2024 lo celebra con el lema Aprender para una paz duradera, que puede ser traducido como el papel crucial que desempeñan la educación y los docentes en la lucha contra el discurso del odio y la discriminación, un fenómeno que se ha acrecentado en los últimos años, dañando de manera profunda la convivencia social. En este sentido, de cara al conjunto de cosas que ocurren hoy en el mundo, pensamos que un compromiso para la paz es más que urgente o más urgente que nunca, y la educación es fundamental en este empeño. Por ello, nos da mucho gusto haber sido invitados esta mañana a presentar el trabajo que hacemos en el laboratorio, como ya lo dijo Margarita, el Laboratorio de Educación, Pedagogía Social y Cárceles, adscrito al Departamento de Estudios en Educación del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de esta universidad. Se trata de una instancia académica cuya constitución fue aprobada en abril de 2022 con la finalidad de crear espacios para la práctica y la producción de conocimiento que contribuya a recomponernos socialmente, así como a cortar la distancia del acceso a la educación media superior y superior, crítica y de calidad, por parte de aquellos grupos sociales que exigen de nosotros formas de aproximación distintas a las tradicionales. El laboratorio responde, pues, al compromiso de impulsar políticas de inclusión y de asistencia a grupos sociales que atraviesan condiciones desiguales frente a otros grupos sociales y especialmente frente a los propios marcos que establecen nacional e internacionalmente los derechos humanos, ¿no? Entre estos está la educación como un derecho fundamental consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en nuestro país consagrado en el artículo 3º de nuestra Constitución. No obstante esto último, la educación en contextos de encierro punitivo, como es conocida en el ámbito de los estudios sobre la cárcel, sigue siendo un asunto pendiente que solo se ha quedado en el discurso político, ya que este derecho como medida para la reintegración de las personas privadas de libertad no es atendido todavía suficientemente. Es así que en el laboratorio sostenemos que además de tratarse de habilitar el derecho a la educación media superior y superior a las personas que están presas, la educación se configura como un derecho llave que garantiza que las personas privadas de libertad se reconozcan como sujetos de derechos, así como con compromisos consigo mismos y con la sociedad de la que hacen parte. Igualmente, en el laboratorio sostenemos que la educación en las prisiones debe ser pensada como parte de una ruta para alcanzar la paz. Consideramos, pues, que en México todavía se aborda con poca especificidad las dimensiones cualitativas que permitirían conocer cuáles son las características sociales, culturales y políticas en las que se inserta este tipo de práctica, las características de la población, los recursos y discursos de los sujetos recluidos en los centros penitenciarios a los que van dirigidos los programas de educación y la compatibilidad de los programas educativos con sus necesidades reales. Es así que en este orden de ideas
Pensamos que la educación desplegada en situaciones complejas o de emergencia busca garantizar los derechos humanos, la justicia social y la inclusión educativa, posicionándose como una herramienta para el bienestar de las comunidades en respuesta a estos eventos, como el de la privación de la libertad, que está lejos de tratarse de un asunto o una condición individual, sino más bien se trata de un impacto familiar y social. Como lo ha dicho la socióloga Vanina Ferrecchio, el encarcelamiento tiene efectos extendidos en las relaciones familiares y sociales, pero especialmente en niños, niñas y jóvenes. En el caso que ocupa el laboratorio, las escuelas al interior de las cárceles, las que hemos podido conocer, que en su mayoría se trata de espacios improvisados, sin condiciones mínimas para el ejercicio docente y el trabajo en grupo, han sido reportadas en la literatura académica como un espacio extremo de exclusión social, quedando muchas veces al margen de las políticas públicas, con escasas posibilidades de recibir el mismo trato que reciben las escuelas regulares del medio libre. Es así que la intención es producir conocimiento situado que genere información que permita proponer políticas educativas específicas y llevar a cabo actividades de docencia y extensión universitaria que dé espacio para trabajar con las personas presas en un trabajo reflexivo que produzca nuevas subjetividades o que permita escaparse de la desubjetivación de las que son víctimas cuando están presos. Si bien hasta hoy, concretamente y para terminar, con el laboratorio somos un equipo pequeño, estamos haciendo esfuerzos por realizar investigación y docencia y que se trate de proyectos que pueden ser sostenidos en el tiempo. Es así que nuestra intervención en estos años, que si bien la constitución del laboratorio es de 2022, tenemos trabajo, digamos, en algunos reclusorios o en espacios penitenciarios desde el 2016, ¿no? El equipo es todavía pequeño y está conformado por algunas profesoras del DEDUC, como es mi caso, ¿no?, del Departamento de Estudios en Educación. También está integrado por colegas como los que aquí están y presentarán algo de lo que están haciendo en el marco del laboratorio, a través de estancias postdoctorales del CONACYT, y también con compañeros, con colegas con los que tenemos pues intereses afines, ¿no?, tanto sociales como académicos, y con quienes también estamos elaborando algunos proyectos, como es el caso del maestro Ricardo, que también pues nos contará de ello, ¿no? Pues hasta aquí dejo, Margarita, y gracias. Muchas gracias, doctora Ana Yancy Fregoso. Entonces cedemos el uso de la voz al doctor Jorge García. Gracias. Para platicar un poquito de las cosas que hemos estado haciendo en el laboratorio, voy a presentarles un poco acerca del estudio que se está realizando por mi parte, que tiene que ver sobre las trayectorias educativas de los jóvenes en condición postpenitenciaria. Pensado esto como una pauta en el diseño de un programa de acompañamiento para la reinserción social. Quiero partir al principio porque es muy importante que primero comprendamos qué es esto de las trayectorias educativas y por qué va a ser importante que las tengamos en el radar. Bueno, una trayectoria educativa tiene que ver con este recorrido, cualquier tipo de recorrido, de los aprendizajes escolarizados y no escolarizados que hace una persona a lo largo de su vida. Con esto quiere decir que no se limita a esta progresión de grados escolares, ¿no?, que vaya avanzando de kinder, primaria, secundaria, preparatoria y demás, sino que también considera aquellos aprendizajes, aquella educación que ocurre en contextos no son formales, como pudieran ser cursos que no necesariamente tienen que ver con secuencia de grados, y también con contextos informales en donde no existe propiamente la intención de educar, como aquellos aprendizajes que pueden ocurrir en un barrio, que pueden ocurrir en un ambiente laboral, inclusive en la familia cuando se aprende viendo, ¿no?, más que nada. Las trayectorias educativas entonces sirven como un indicador de desigualdad en las condiciones de acceso a los aprendizajes, tanto de oferta como calidad de los aprendizajes o inclusive la posibilidad de permanecer, ¿no?, frente a este tipo de entornos de aprendizaje. Ahora bien, ¿por qué servirían estas trayectorias para dar pauta en el diseño, en la confección de un programa que pudiera favorecer a la reinserción?
Prácticamente porque las trayectorias educativas pueden reflejar estos aprendizajes que ha tenido una persona antes, durante y después de cualquier proceso penitenciario. Inclusive, si hay una reincidencia en ello, pues se puede mapear todo este tipo de información. Y entonces, a partir de estas trayectorias, se puede identificar la oferta que se ha tenido, el acceso al que ha tenido esta persona, y la utilidad que ve en ellos, estos aprendizajes, cómo los ve de manera práctica, si consideran sus necesidades realmente en las que se pudieran adaptar a sus entornos inmediatos, y las principales razones por las cuales pudiera continuar, interrumpir, retomar o abandonar inclusive su participación en estos entornos educativos, nuevamente, ya sean escolarizados o no escolarizados. Ahora, se hizo una primera inmersión durante el año pasado para acercarnos un poquito a 100 trayectorias educativas, 100 trayectorias educativas, justo para poder identificar esto y a partir de ahí lograr reconocer cuáles son las características, las necesidades, inclusive la utilidad que pudieran llegar a tener al momento de que cuando estamos en otra parte diseñando programas de reinserción, o tal vez no un programa, pero sí alguna actividad de reinserción, lo pudiéramos tener en cuenta. En este caso, tuvo que ser a partir de bola de nieve, es decir, contactamos a algún joven en condición postpenitenciaria y una vez que se tenía un primer diálogo con ellos, nos recomendaba a otra persona y así fue como logramos alcanzar a esta población. Por lo tanto, los datos no pueden ser presentados de manera estadística, no son representativos como tal, sin embargo nos dan un norte muy interesante. No alcanzo en el corto tiempo que tenemos para presentarles todos los resultados que este primer acercamiento nos pudo haber proyectado, pero sí les voy a platicar, por ejemplo, algo de la trayectoria promedio, qué cosas pudimos haber encontrado. Y esto es bien interesante, porque, por ejemplo, encontramos que pareciera que la educación básica la inician casi todos a la misma edad, no hay mayor variación en esa situación. Sin embargo, ya a partir de la secundaria empiezan a ocurrir algunas situaciones de abandono que repiten grado e inclusive pues abandono cuando ya no lo retoman o interrupción cuando lo retoman en otros espacios. Y lo chistoso o lo curioso más bien es que sí encontramos que retoman su trayectoria escolar, es decir, lo que tiene que ver con la progresión de los grados, una vez que están dentro de los centros de encierro punitivo. Es decir, ahí es donde retoman, sin importar a qué edad es que caigan en su primer encierro, es donde empiezan a retomarlo y también donde tienen un primer acercamiento a algún tipo de aprendizaje extraescolar, ya sean actividades culturales, actividades deportivas. De manera previa al encierro, sí encontramos que hay actividades extraescolares, pero solo tienen que ver con deporte, de manera muy particular, fútbol, ¿sí? Pero una vez que entran y conocen la oferta que hay al interior de los centros penitenciarios, pues, por ejemplo, tienen contacto con actividades artísticas, o actividades de gestión de las emociones y demás. Bueno, otra cosa interesante es que, por ejemplo, el consumo problemático de sustancias, que también lo empiezan a normalizar, ¿no? Porque lo encuentran en el barrio, porque lo encuentran en las familias, pues empieza casi desde los 8 años. Entonces, estas trayectorias ya van de alguna manera mostrándonos cómo algunos entornos, algunos ámbitos también marcan la pauta de qué aprendizajes se están adquiriendo y de qué manera lo están haciendo. Entonces, pues es interesante esto que fuimos encontrando también, que es a partir de los 13 años, en el periodo justo, coincide que es cuando están en el encierro, cuando de alguna manera hay situaciones fuertes en su entorno familiar, fallecimiento de padres, o en algunos casos ya pues en casos de embarazo adolescente y demás. Entonces esto es nada más así como un pequeño bosquejo de lo que encontramos en las trayectorias. Y otros de los hallazgos interesantes pues es que, por ejemplo,
actualmente muchas de las actividades que hay en esta oferta que les mencionaba de actividades para la reinserción, a veces hay programas como tales, se concentran principalmente en la oferta de lo que tiene que ver con lo no escolarizado. Es decir, al interior del centro pues sí hay actividades deportivas, hay actividades culturales, a veces son intermitentes y demás, pero suelen concentrarse de manera más común en solo lo que ocurre al interior del centro penitenciario. ¿Qué quiere decir? Que no hay un puente que lograra conectar justo esta transición del momento que se cumple con la condena, justo para el acompañamiento de la reinserción social. Porque no se puede hablar de que estamos realmente trabajando en estrategias de reinserción social si solo estamos pensando en lo que ocurre al interior del centro penitenciario. Entonces, ese tipo de cosas salen a la luz con este estudio, además que dentro de los aprendizajes y actividades que se encuentran, es que en ocasiones se llegan a descuidar la calidad de estos aprendizajes. También la utilidad de aplicación de los mismos, que no están necesariamente vinculados a las necesidades de las personas que los están cursando, y que a lo mejor se están descuidando algunos contenidos que podrían ser indispensables para contribuir en el proceso de reinserción. Gestión de las emociones, lectocomprensión, por ejemplo, a pesar de que salen con su constancia de su certificado de preparatoria, a veces tienen problemas de lectocomprensión muy significativos. Entonces, ese tipo de cosas pues también están apareciendo por ahí. Finalmente, es en este sentido que el estudio de las trayectorias educativas resalta la necesidad de una propuesta integral, tanto en los aprendizajes que se pudieran llegar a ofrecer, como en la articulación con el proceso de la condena. Muchas gracias por su exposición, doctor Jorge García. Cedemos el uso de la voz a la doctora Carolina Huerta. Gracias. Este trabajo también se inserta dentro de los proyectos que forman parte de lo que se está desarrollando en el laboratorio. Y en un primer momento yo había propuesto hacer un trabajo educativo en el Centro de Prevención y Reinserción Femenil. Sin embargo, por problemas de acceso, porque todos los que trabajamos en temas de cárcel sabemos lo difícil que es acceder y proponer proyectos y que esos proyectos sean aceptados y puedas lograr, ¿no? Entonces, a pesar de que se tuvieron acercamiento con las autoridades, varias propuestas, al final nos dijeron que no, y pues tuve que hacer un giro en mi primera propuesta, un poco orientada por lo que había desarrollado en la tesis de doctorado, que era salud y educación intercultural. Entonces, tuve que reestructurar el proyecto y se definió de la siguiente manera: salud, educación y cultura, ejes de resignificación étnica en población indígena Uxaritari en contextos de cárcel. Es decir, cómo la población indígena, específicamente de la etnia wixárika, está en prisión y cómo ellos están atravesando estos procesos en estos contextos. El interés del proyecto se sitúa en aportar elementos para la reflexión sobre la salud dentro y fuera de la cárcel, para los y las indígenas que cuentan con estos saberes en salud y que son por las etnias caracterizados como maracames y curanderas, y para aquellos y aquellas que no cuentan con estos conocimientos y que se encuentran en prisión. Desde el año 2022 inicié un recorrido que me ayuda a comprender estas diferencias entre la población wixárika que se encuentran privados y privadas de la libertad, y los datos que hasta hoy he reconstruido son los siguientes. De acuerdo con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, INPI, en el año 2023 y el INEGI, en México existen 23.2 millones de indígenas. Esta cifra representa el 19.4% de la población total de nuestro país. Sin embargo, es invisibilizada y aún más invisibilizada cuando estos se encuentran en contextos de encierro. De estos 11.9 millones, que son el 51.4%, son mujeres, y 11.3 millones, que corresponde al 48.6%, son hombres. La Comisión Nacional de Derechos Humanos comparte las cifras ofrecidas por el órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad y de la Secretaría de Gobernación, las cuales indican que hasta el mes de noviembre del 2023, la población indígena recluida en los centros penitenciarios del país
era de 8.412 personas, clasificándose de la siguiente manera. 286 son mujeres y 8.126 son hombres. De acuerdo con los datos de los Centros de Reinserción Social del país, la comunidad wixárika tiene a 156 personas de su comunidad detenida, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos del año pasado. Ahora, el contexto de Jalisco. Hasta ahora lo que en este recorrido que inicié desde el año pasado, como les compartía, la población indígena que se encuentra privada de la libertad en el penal de Puente Grande son 82 personas indígenas, de los cuales son 2 de origen étnico pero extranjeros. 44 de estos 82 pertenecen a la etnia wixárika. 2 mujeres se encuentran en la Comisaría de Reinserción Femenil, 15 hombres en la Comisaría de Prevención y 27 en el CRS 7 o sentenciados. Los delitos por los cuales se encuentran los y las wixárikas en contexto de encierro son los siguientes. 31 por delitos de índole sexual, que corresponde a corrupción de menores y violación. Hay otros 2 por violación a menores y por homicidio, mientras que 1 está por corrupción de menores y homicidio. 7 por homicidio nada más, 2 por robo y 1 por narcotráfico. En el centro conocido como CR7 o sentenciados se reconocen 2 maracames, o sea que son nombrados por la comunidad como curanderos. En el centro de reinserción femenil se encuentra una abuela o también llamadas curanderas, y en la comisaría de prevención está un maracame. El delito por el cual se encuentran ellos detenidos son 2 por corrupción de menores y violación, y 1 por violación y homicidio. Estos datos los he obtenido del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y me los corroboraron ayer, y también los confirmó la coordinadora de trabajo social de cada uno de los centros que conforman el complejo penitenciario. Dentro de este recorrido que les estoy compartiendo y a partir de este panorama general, cuantitativo que les ofrezco esta mañana, me encontré con el caso de Catalina. Catalina es una mujer wixárika que tiene 44 años, que es una mujer de complexión pequeña y que tiene 4 años y medio en el Centro de Reinserción Femenil por corrupción de menores. Sin embargo, su caso es como el nudo que encontré y que visibiliza todos los nudos correspondientes a todos los casos de los indígenas que se encuentran privados de la libertad. Catalina fue detenida y no sabía hablar español, no sabía leer, no sabía escribir. Durante esos 4 años y medio que ella ha estado detenida, ha aprendido a hablar español y está aprendiendo poco a poco a leer y a escribir. Tiene 4 años y medio sin estar en contacto con su familia, porque para su familia, como la de todos los indígenas que se encuentran en prisión, les es muy difícil venir por los gastos que implica y las distancias. El caso de Catalina es emblemático para mí porque justo cruza estos ejes que estoy abordando, que es el de la salud, la educación y la cultura. En primer lugar, porque ella ha sido juzgada sin perspectiva de género, sin perspectiva intercultural, y aprovecho que ustedes están aquí para hacer un llamado a las autoridades y que se revise a profundidad su caso, porque ya tiene 4 años y medio y alcanza el beneficio de salida. Sin embargo, sus condiciones económicas y la de su familia pues son insuficientes para pagar los 36,000 pesos que implica su fianza. Entonces, este caso, al igual que he ido reconstruyendo su historia, habla de la complejidad de abordar los casos de indígenas en prisión, cuando no hay traductores, cuando no tienen abogado y no cuentan con los recursos económicos suficientes para darle seguimiento a su caso, y si aún para la mayoría de las personas que se encuentran en prisión hay una infantilización y un abandono de su familia, pues para las personas indígenas es doblemente significativo. Y con esto termino mi presentación. Muchas gracias, doctora Carolina Huerta. Cedemos el uso de la voz al maestro Ricardo Alfonso Cepeda Orozco. Pues lo que yo quiero hacer es
invitar a ustedes a un encuentro internacional sobre la educación, migración y criminología que vamos a tener en Cooks con el Laboratorio de Educación, Pedagogía Social y Cárceles, y también con el doctorado en Derecho. Ese evento surge de una necesidad que hemos encontrado. He estado hablando con Ana Yancy ya por años. Yo trabajo mucho con mis compañeros en la Universidad de California, donde vemos problemas de cárceles, educación y migración. Y también he trabajado con muchos investigadores, activistas aquí en México. Y aunque California está muy cercano a México culturalmente, también muchas familias tienen parientes en los dos lugares. Sin embargo, cuando hablamos de políticas públicas, cuando hablamos de la educación superior, hay brechas muy grandes. Entonces, si hay políticas aquí en Latinoamérica o aquí en Jalisco están funcionando, es un mundo completamente diferente. Pero la migración forzada, eso no tiene fronteras, ¿no? Si hablamos de como el capitalismo global, eso no tiene fronteras. La delincuencia no tiene fronteras. Entonces, hemos estado ampliando nuestra red, trabajando con personas en todas las Américas y ya en Europa. Y en ese evento lo que vamos a hacer es vamos a dialogar con diferentes actores. Y es importante que también estamos invitando no nada más intelectuales tradicionales, pero intelectuales que han estado en cárcel, que han tenido que emigrar, que vienen de esas comunidades marginadas y han sobresalido. Entonces, en cada panel vamos a tener personas que han estado impactados por esas situaciones, y lo que queremos hacer es tener una perspectiva global acerca de esos problemas, de la delincuencia, de la educación o la falta de educación y de la migración forzada, para empezar a tratar esos problemas desde México, desde Estados Unidos, desde Europa, desde Centroamérica, porque todas esas cosas impactan a todos, ¿no? Y también vamos a involucrar, vamos a tener un elemento también cultural. Vamos a invitar a poetas chicanos. Entonces, no nada más estamos tratando de invitar investigadores, pero personas que han luchado para obtener un mundo con más paz y más armonía. Sí. Gracias. Muchas gracias, maestro Ricardo Alfonso, por esta invitación. Más tarde les pediremos más detalles de cuándo se va a llevar a cabo. Claro. Vamos a la sesión de preguntas, si nos dicen su nombre y su medio. Mayra Carrillo, de Jalisco TV. Por todo esto que nos comentaron, si nos pudieran puntualizar el diagnóstico de Jalisco, ¿a qué se aspira? ¿Qué tendría que pasar en las cárceles de Jalisco con el tema de la educación? ¿Cuáles son los vacíos, pero también en lo que se ha avanzado y también se le tendría que dar su reconocimiento? Doctora Ana Yancy, o quien guste contestar. Gracias por la pregunta. Bueno, como les decía inicialmente, nosotros, el laboratorio como tal, como una unidad académica, está desde el 2022, que es muy reciente, pero tenemos trayectoria como docentes dentro de las cárceles, sobre todo en Puente Grande, ¿no? Con otros compañeros que no están acá, desde el 2016, y nosotros, desde el 2016, la insistencia ha sido abrir espacio en las prisiones para llevar de alguna manera lo que consideramos cursos universitarios, ¿no? Cuando vamos con cursos como profesoras de nivel superior, digamos, o de licenciatura,
nos encontramos, como decía hace rato el doctor Jorge, pues con que son aparentemente poblaciones que tienen el bachillerato terminado, pero que apenas saben leer, ¿no? Entonces creo que lo que hace falta es un poco echar abajo la simulación, porque lo que hay mucho frente al fenómeno de la población en cárceles, mucha simulación de que se hacen cosas, pero no se hacen, ¿no? Está lo que norma mucho de lo que ocurre en las cárceles, está esta idea de que esta gente no merece nada, ¿no? Y entonces, como no merece nada, pues hay esta serie de vacíos que a veces pues ni siquiera sorprenden, porque esta población pues no merece nada, ¿no? Entonces, hay autoras argentinas, por ejemplo, que le han llamado a esto de la reinserción la ficción resocializadora, porque no hay verdaderamente, ¿no?, en los hechos un programa estructurado como tal, ¿no?, de educación, de habilitación o de formación para el trabajo, ¿no? No hay un programa estructurado como tal, con ciertos objetivos o metas y además sostenido en el tiempo. Sin embargo, sí quiero decir que del 2016 para acá, personalmente sí he visto cambios en las prisiones, ¿no? Se ha dignificado la vida adentro, ¿no? Sí he visto un replanteamiento de las estructuras, por ejemplo, ¿no?, de la arquitectura, pero al mismo tiempo hay mucho, pues muchas prácticas que a fuerza de hacerse desde hace mucho no se piensan a la luz de lo que ocurre, ¿no?, hoy en día, y de los cambios que ha habido también en tema de delincuencia, de poblaciones cada vez más jóvenes, ¿no? Entonces yo creo que tendría que pasar, que se tome en serio que la educación sí es una vía para vivir de mejor manera, ¿no? Para las personas que están ahí, para sus familias, pero para los que somos el todo, ¿no?, social, los que somos compañeros, vecinos, ¿no?, colegas de barrio, de escuela. O sea, tenemos que caer en la conciencia que son parte de, y que articular ciertos proyectos formativos de sensibilización, de educación, pues repercute, la onda es expansiva, ¿no? Entonces creo que hace falta que se tome en serio que la educación realmente podría ser y es una vía para la paz, ¿no?, y que realmente dignifica, ¿no?, también a la persona, y que son personas, ¿no?, y que existen las segundas oportunidades también, ¿no? Pues por ahí va, y de manera concreta, no sé si Jorge quiere decir algo a partir de la investigación que está haciendo en estos momentos. Sí, gracias. Coincido completamente con lo que menciona la doctora. A lo mejor pudiera añadir el tema de que es necesario pensar en la coparticipación de la reinserción. Es decir, el Estado no puede encargarse de esa tarea por sí solo, ¿no? O sea, requiere hacer uso de los esfuerzos que ya hay. O sea, la organización de la sociedad civil está involucrada, las universidades están interesadas también en hacerlo. Entonces, y no digo que no ocurra, sino que no está de una forma pensada en una articulación. Es decir, a veces, si nosotros lo vemos como a lo largo del tiempo, tenemos lunarcitos, tenemos pequeñas participaciones y algunas que no pueden sostenerse y que entonces pues desaparecen. Entonces, yo creo que es necesario que se piense en esta articulación más como si fuera la estrategia o un programa realmente integral y no solo como acciones aisladas, porque al final pues trae consecuencias justo en los resultados tanto de las personas que están al interior de las cárceles como en esta simulación que no solo ocurre en los contenidos o en las enseñanzas que pudieran tener, sino también que se va a veces a documento, a la numeralia. Y entonces la gente que no tiene la posibilidad de ir realmente a campo, de ver lo que está pasando y que se basa solo en estos reportes, pues realmente es información que tiene un sesgo terrible, ¿sí? Porque los números no reflejan lo que realmente está pasando, las condiciones en las cuales está ocurriendo, la calidad de las cosas que están pasando al interior. Entonces, yo creo que por ahí sería como la agenda pendiente,
en pensar en esta articulación y pensar justamente en estrategias más amplias que involucren a diferentes sectores para poder hacerlo. La siguiente pregunta. Sí, Iván Mendo de N+. Es un lugar común que se dice que las prisiones son las universidades del delito, del crimen, y la pregunta entonces sería, ¿qué tanto la gente que continúa con estas experiencias educativas formales adentro, alcanzando un grado de bachillerato, no sé qué más puedan hacer, estas personas sí pueden ser absorbidas por una sociedad positivamente, o los estigmas, las etiquetas impiden que eso, y la otra vía, la de la especialización delictiva, es la que parece ser más contundente? Y en una segunda pregunta, en el caso de la chica Catalina, creo, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha obstaculizado? ¿Quién hace que no pueda suceder su excarcelamiento? Vamos con la primera pregunta. Los prisiones sí pueden ser la universidad del crimen si nada más existe esas oportunidades. Yo creo que estudio tras estudio, el estudio de RAND, I think 2016, 2014, hemos visto estudios en todas partes del mundo viendo el impacto de una educación de calidad en las prisiones y cómo eso ha cambiado personas, ha cambiado prisiones y comunidades. Y el RAND Study es un estudio que lo hicieron en Estados Unidos, pero hay muchos estudios en diferentes partes del mundo y el resultado es igual. Entonces, yo creo que, claro, hay personas que han cometido errores en su vida, pero si lo vemos de una forma completamente egoísta, nadie quiere vivir con delincuencia, ¿no? Y en Estados Unidos yo creo que ese cambio de integrar la educación superior en tantas prisiones es en base al costo-beneficio. Esas personas van a salir de prisión, ¿ok? ¿Tú qué quieres? ¿Quieres vivir con una persona que tal vez te va a lastimar? ¿O quieres vivir con una persona que ya entiende a él mismo, que entiende su contexto y que pueda agarrar un trabajo digno? Entonces, en muchos países se están invirtiendo en la educación superior, no como un derecho humano, pero lo están invirtiendo por el costo y el beneficio. La siguiente pregunta. Nos faltaba la respuesta de la segunda pregunta. Catalina, como ella misma se autonombra como Sheikari Ukari, que significa en su idioma wixárika mujer arena, y yo cuando le preguntaba que por qué se autonombraba mujer arena, y me decía que porque ella nunca ha existido, que siempre se ha hecho nada. Entonces, contestando a la pregunta, precisamente eso, de que nunca se ha hecho nada, como en su vida, como ella misma se autodefine, ha sido su proceso jurídico. No tiene abogado, contrataron uno, pero le robó el dinero, el mismo sistema jurídico del Centro Femenil apoya, de hecho, ha tenido como mucho apoyo y ha tenido como también mucha comunicación con ellos porque ven el caso de Catalina como el de las 5 mujeres indígenas que están en prisión, como a ver quién viene y les ayuda. Hasta las mismas custodias ya me ven y, sí, pásale, ¿cuándo sale? ¿Por qué? Porque nada más estamos esperando reunir el dinero o que se revise su caso a profundidad con esta perspectiva de género e intercultural para que ella pueda salir en libertad sin poder pagar esos 36,000 pesos. Vamos a la última pregunta. Muy buenos días, Adrián Montiel de aquí de Prensa del ODG. Preguntarles en esta cuestión de la articulación en el proceso de la condena, ¿qué es lo que ustedes escuchan de las personas privadas de la libertad? ¿Cuáles serían sus intereses para cursar algún tipo de especialización, de carrera? ¿Qué es lo que ellos quieren? Porque parece que en los centros penitenciarios les ofrecen pues actividades para pasar el tiempo, ¿no? Deporte, actividades, manualidades, entre otras cosas. ¿Qué es lo que ellos les interesa cursar mientras se da este proceso de condena que a veces se retrasa mucho más tiempo que la misma? Gracias. ¿Quién gusta contestar? Doctor García.
Sí, justamente hay un reconocimiento de que está la ausencia de estos saberes que se pudieran adquirir en la educación formal. Sin embargo, la forma en la cual pudieran transmitírseles no tiene que ser necesariamente como un aprendizaje formal. Es decir, estos esfuerzos que pueden hacer sociedad civil al presentarles talleres al interior de los centros, pudieran ser de complemento, de regularización, vaya, de estos contenidos, sin tener esta carga rigurosa de que es lo que tienes que ver en primaria, es lo que tienes que ver en secundaria, y demás, ¿no? Entonces, por ahí ya, claro, los chicos que ya salen, porque al interior todavía traen como este chip de hacer la escuela abierta, vamos, pero una vez que salen dicen, chin, sí la acabé, pero no sé nada. O sea, hay cosas que todavía no logro dominar. Eso por un lado. Por otra parte, no dejan de ser jóvenes y no deja de ser como, ahora sí, la aspiración de muchos chicos mexicanos, a lo mejor también de Latinoamérica, que les gusta mucho el deporte, les gusta mucho el fútbol. Entonces, ese tipo de cosas no la ven mal. Sin embargo, también cuando salen es bueno, pero es que nada más hacíamos ese tipo de cosas. No conozco otra oferta deportiva, no conozco nada más de eso. Entonces, más que ellos puedan decir, sí quiero esto, te pueden reconocer el desconocimiento, cosas que no han tenido acceso. Por ejemplo, algunos narran que previo a su encierro llevaban cursos de computación, que en su momento no le veían la importancia, pero una vez que salen y que intentan conseguir un trabajo y que les piden cosas, pues al menos pasaron 7 años en los que ellos no tuvieron contacto, y por más que fueran muy buenos en computación, en 7 años la tecnología cambia de una forma muy drástica. Entonces, ese tipo de dolencias, vaya, en la formación que tienen estos chicos, pues les hace más complicado el que realmente puedan pensar en una reinserción. Además de todo lo que nosotros le llamamos la carpeta civil, que es hacer trámites en el banco. Tienen un pavor y también uno pudiera llegar a tenerlo, ¿no? Tiene pavor a la burocracia, al ir a tramitar algo, las gestiones, el tramitar su INE o documentos como sus pasaportes, el descargar una CURP, sí, ese tipo de cosas que a lo mejor nosotros pudiéramos pasar por alto, pues son aprendizajes que estas personas no tienen. Entonces, por ahí pudiera explorarse justamente que esta estrategia considere estos saberes y también el poder ampliar su panorama para que realmente ellos puedan decir, sí, de todos los deportes, creo que este deporte pudiera favorecerme más. Sí, de todas las ofertas artísticas, esto pudiera favorecerme más. Pero en este momento, si uno solo va y les preguntara, pues su catálogo de experiencias es muy, muy limitado, muy acotado, entonces pues pudieran recurrir a lo mismo, ¿no? Decir, quiero fútbol, quiero actividades para el trabajo y demás, ¿sí? Doctora Huerta. Doctora, Ana como tratando de seguir con la idea, además de vuelvo al fútbol o vuelvo a la delincuencia, ¿no? O sea, creo que también hay que tener presente que aquí estamos abordando como una cuestión de lo que pasa adentro, ¿no? Pero creo que sí lo mencionaba Jorge cuando presentó su trabajo, no hay un acompañamiento para cuando salen. Entonces ellos están como decía ahorita, 7 años donde ocurre mucho o muy poco, pero cuando salen, pues vuelven a condiciones a veces más difíciles de cuando estaban fuera, ¿no? Antes de los 7 años. Entonces, digamos, uno puede abogar por la necesidad, la urgencia, ¿no? La importancia de la educación en las cárceles, pero también es importante señalar que no se puede pensar una gestión en el vacío, ¿no? Es importante que estemos hablando de cuáles son esos espacios de donde ellos salieron a la cárcel o entraron, ¿no? Para entrar a la cárcel, salieron para entrar a la cárcel, y cómo esos contextos cada vez en este país, ¿no? Lo que puede ser diferente a lo mejor Estados Unidos u otros lugares, son cada vez más difíciles. O sea, son escenarios y son barrios y son ambientes donde la paralegalidad está a la orden del día, ¿no? Entonces, si en esos 7 años
no ocurren aprendizajes significativos, claro, sigo jugando fútbol o vuelvo a lo que me hizo llegar a la cárcel también. Porque ahora que hablabas tú, bueno, que estaba en el ambiente, esto es también, pues tendríamos que hablar también de estas nociones de éxito que están en los jóvenes, ¿no? Y cómo lo que sigue jalando es esta idea de cuánto tienes, cuánto vales, ¿no? Entonces, esta idea que circula adentro, afuera, en los espacios todos, donde lo importante es cuánta plata tienes, ¿no? Entonces, pues yo escuchaba a Ricardo y decía, bueno, pues claro, pueden salir y consiguen un trabajo digno, dijo él, ¿no? Pero acá salen y es difícil también el encontrar trabajos que los mantengan también, ¿no? Doctora Huerta. Sí, siguiendo la idea de mis compañeros, en el caso específico de la población indígena en cárcel, solamente de los 44 que están en prisión, 2 sabían leer y escribir, todos los demás aprenden a leer y a escribir dentro de la cárcel. Había 2 casos con los cuales yo tuve oportunidad de platicar con ellos que querían estudiar la carrera de Derecho o de Derechos Humanos, sin embargo se les dificultaba porque no tenían el acta y una serie de procesos burocráticos que, como decía Jorge, dificulta el seguir. Y otras veces salen, aún ya sabiendo leer y escribir, y roban a propósito para regresar a la cárcel, porque se sienten más seguros y más cómodos en la cárcel que afuera. De hecho, roban y se dejan agarrar para volver a la cárcel. Maestro Cepeda. Obstáculos es la misma imaginación. Hace como 1 o 2 años, no sé si estabas en esa junta, pero estábamos en una junta, yo y los Underground Scholars y personas que trabajaban en la Ciudad de México en reinserción. Y esa junta se trataba de el uso de la educación en las prisiones. Y los Underground Scholars son personas que han estado en prisión y ya están en la Universidad de California, y ya tienen maestrías, son doctores, etcétera, etcétera. Pero algo que nosotros vimos, y algunas personas en la Ciudad de México estudiaron en la Universidad de California, pero lo que ellos nos dijo es que tal vez eso funciona en California o otras partes de Estados Unidos, pero aquí no va a funcionar. Aquí la gente no tiene la capacidad, y lo que yo siento es que no tienen la capacidad en las prisiones, pero estamos hablando de mexicanos en California que vivieron en comunidades marginadas, que llegaron a prisión y pudieron estudiar la educación superior y llegar a una de las mejores universidades del mundo. Yo no entiendo por qué eso no puede pasar también en otras partes, ¿no? Y es parte de la concepción del mundo, que todas las personas que están en las cárceles son personas con baja inteligencia y la tendencia de violencia. Y eso, para mí, eso es una forma incompleto. Porque realmente si lo vemos de una forma, yo creo que más científico, vamos a ver tendencias sociales que también mueven la delincuencia, la falta de oportunidades. Y de pertenencia a una comunidad. Muchas gracias, maestro Cepeda. Le pediremos también si nos dice más datos del Encuentro Internacional en Educación que van a organizar. Okay. Sí, es el 19 de febrero, seguramente va a estar en Cooks, va a empezar como a las 9:30 y creo que termina, no me acuerdo qué. Hasta la tarde. Vamos a tener un evento cultural donde vamos a invitar a poetas y intelectuales chicanos, también una escritora mexicana, porque obviamente va a venir muchas personas de fuera con mucho interés en la cultura mexicana. Luego vamos a platicar acerca de migración forzada, educación en prisiones y delincuencia organizada y la reducción de violencia. Y todo eso, esos paneles vamos a tratar de incluir personas de diferentes partes del mundo. Muchas gracias. Pues con esta invitación damos por terminada la rueda de prensa, no sin antes agradecerles a todos ustedes la difusión
que hagan sobre las acciones, los resultados del Laboratorio de Educación, Pedagogía Social y Cárceles. Muchas gracias a los especialistas del CUSH que nos acompañaron, muchas gracias a ustedes, a todos les deseamos que tengan un excelente miércoles. Muy buenas tardes.